Muchas gracias, senadora presidenta. Bueno, yo también hago uso de la palabra para avalar la moción suspensiva que ha presentado el senador Manuel Camacho Solís, sobre la cual no solamente no existe impedimento alguno para que se presente y proceda en la comisión, sino que tiene una base jurídica fundamentada en el propio reglamento de debates del Senado de la República. Y procede conforme a lo que establece el artículo 114 de nuestro reglamento, en el numeral 2, donde se señala con toda claridad que a falta de norma expresa en lo procedente, son aplicables a las comisiones las reglas establecidas para el Pleno. Y si no está reglamentada la moción suspensiva para la comisión, la moción suspensiva para la comisión aplica plenamente la norma establecida como procedente en el caso de las que existen en el Pleno del Senado. Pero creo que tenemos que hablarle a las cosas por su nombre y llamar la atención sobre la verdadera naturaleza del debate que estamos dando sobre el tema de consulta popular. Este es un debate eminentemente político que confronta no solamente dos visiones de lo que debe ser el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos para participar en la definición de los asuntos públicos fundamentales para el país, sino dos visiones respecto al tratamiento que se dio, hay que decirlo con toda claridad, a la reforma energética. Y en realidad no es un debate de interpretación acerca del contenido del artículo 35 constitucional, porque el artículo 35 constitucional, pese a las restricciones que puso a la consulta popular, estableció con toda claridad cuáles serían los temas para los cuales estaría restringido el ejercicio de este derecho. Y son solamente 4 restricciones: los asuntos de seguridad nacional, la organización de las Fuerzas Armadas, los asuntos vinculados con los ingresos y egresos de la Federación, y que no se vulneren los principios establecidos en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que se refieren fundamentalmente a la vigencia de los derechos humanos y a la existencia del Estado laico, que son los temas sobre los cuales no puede proceder la consulta popular. Pero ¿qué sucedió en el debate de la reforma energética? En el momento en que las izquierdas planteamos que someteríamos en uso del derecho que nos otorga el artículo 35 constitucional a consulta popular la reforma energética, se empezaron a hacer un conjunto de especulaciones y de falsas interpretaciones sobre el contenido de la Constitución para justificar y negar la consulta en materia energética. El primero en señalarlo fue el senador David Penchina, como también lo señaló el senador Mario Fabio Beltrones, diciendo que no podría ser sometida a consulta popular la reforma energética por tratarse de un asunto de ingresos de la Federación, cuando lo que estuvo en el fondo del debate fue no solamente la transformación profunda del pacto social que derivó de la Constitución del 17, sino el concepto fundamental de un precepto constitucional fundamental, que es el de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo. Y ese no es un asunto de carácter fiscal, ni de ingresos ni de egresos de la Federación. Y hubo otros que señalaron que no podrían someterse a consulta pública las reformas constitucionales. Y es justamente a partir de esos argumentos como hoy se presenta esta minuta
que proviene de la Cámara de Diputados, con la que se pretende dar cerrojazo a la reforma energética. Esta ley de consulta popular que ustedes nos están planteando no es sino el cerrojazo a la reforma energética y el establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de un derecho que prácticamente lo hacen inejercible. Lo decía bien tanto Javier Corral como Armando Ríos Peter respecto a la discusión que dimos sobre esta figura de la consulta popular y la reforma al artículo 35 constitucional en la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, donde por cierto me tocaba a mí presidir la Comisión de Puntos Constitucionales. Y desde entonces se pretendió establecer restricciones para hacer nugatorio el ejercicio de este derecho que prácticamente quería invalidarse desde entonces. En esta vieja práctica de establecer derechos constitucionales que no son viables en su ejercicio. Y voy a citar solamente dos ejemplos. Uno, el cómo la propuesta original de que el número de ciudadanos que pudieran solicitar el ejercicio del derecho de la consulta popular fuera del 0.5% del listado nominal, a lo que el PRI se opuso e impuso que fuera el 2% del listado, que en estos momentos, al último corte de la lista nominal, se representan cerca de 1.700.000 ciudadanos inscritos en la lista nominal. Y la segunda restricción que se estableció es que deberían participar en la consulta, que por decisión también de esta mayoría del PRI estableció que se haría solamente consulta cada 3 años durante los procesos electorales, a que sería vinculante su resultado siempre y cuando participara el 40% del listado nominal de electores. Es decir, que por lo menos participaran 31 millones de ciudadanos en el proceso electoral y la consulta. Y ahora, a esas dos únicas restricciones que ya de por sí son muy graves, se quieren establecer otro conjunto de restricciones para limitar y anular el derecho de los ciudadanos. Por eso, y aquí difiero de lo que dice el senador Larios, si él considera que no es un asunto de fondo, sino de mera interpretación jurídica, porque dice que a su juicio las reformas constitucionales pueden realizarse con esta ley, pues modifiquemos esta minuta estableciendo con claridad que las reformas constitucionales son también, con toda claridad, materia de consulta. Y si no, si todo va a terminar en una interpretación de la Corte, permitamos que se desahogue el recurso que está interpuesto en la Suprema Corte de Justicia para que resuelva en lo particular. De todos modos, de aquí ya se señaló, aun y cuando les nieguen a los ciudadanos o nos nieguen a nosotros el derecho a hacer una consulta sobre la reforma energética en materia constitucional, vamos a ejercer este derecho realizando la consulta en las leyes reglamentarias, por más folios que quieran ponerle las firmas, por más que nos quieran desconocer las firmas, por más que quieran aumentar el número y los requisitos que se establecen, porque estamos convencidos de que vamos a tener el respaldo social suficiente para revertir estas reformas. Actuemos con prudencia, que esta moción proceda y vayamos a un debate de fondo, justamente para hacer viable el ejercicio del derecho que la Constitución le otorga a los ciudadanos.